En este tutorial os voy a contar cómo crear un personaje en Illustrator listo para ser animado en Adobe Character Animator. Vamos a crear un personaje de la forma más simple posible para que podáis ver cuál es el proceso de creación de este tipo de personajes y podéis comprobar que realmente se trata de un proceso pues bastante sencillo. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser dentro de Illustrator irnos al menú archivo y decir que queremos un nuevo documento. Vamos a escoger una de las plantillas de vídeo. Concretamente vamos a escoger la plantilla, por ejemplo, de alta definición de DVC Pro HD 1080, que nos va a dar una pantalla de 1920 x 1080 en apaisado. Y a partir de aquí vamos a empezar a crear a nuestro personaje, que le vamos a dar el nombre de Señor Palo. Vamos a escribir aquí Señor Palo, por ejemplo, SR Palo, y esa va a ser la primera capa a partir de la cual vamos a crear nuestro personaje. A continuación vamos a crear una subcapa de esta capa, y aquí en esta primera subcapa que vamos a crear sí que vamos a darle un nombre a la capa que ya va a obedecer a la nomenclatura que le hemos de dar a los documentos de Illustrator para que puedan ser luego animados en Adobe Character Animator. Concretamente a esta nueva subcapa le vamos a dar el nombre de Head, de cabeza, porque va a ser la que va a servir para crear la cabeza de nuestro personaje, de nuestro señor Palo. Para dibujar el cuerpo de este señor Palo, la cabeza de este señor Palo, voy a escoger una herramienta tan sencilla como el rectángulo. Voy a escoger un color para este señor Palo desde aquí, este por ejemplo ya está bien, este naranja, y bueno, creo ese rectángulo que va a ser el cuerpo de nuestro señor Palo. De momento, simplemente esto. Bien, ahora para continuar voy a crear una nueva subcapa dentro de la capa de la cabeza, de la capa Head, a la cual le voy a dar el nombre de ojo izquierdo, pero con la nomenclatura correcta para Adobe Character Animator. Para ello vuelvo a pulsar el botón de crear subcapa y a esta nueva subcapa le voy a dar el nombre de Right Eye, ojo derecho. Pero antes voy a escribir la tecla, el símbolo más. ¿Por qué escribo el símbolo más delante del nombre de Right Eye? Porque quiero que este objeto sea un subpuppet del puppet general del señor Palo. ¿Por qué quiero que sea un subpuppet? Porque de esta manera las deformaciones que se produzcan en el cuerpo del señor Palo no afectarán al ojo. El ojo sí que se moverá siguiendo la posición del señor Palo, pero no se deformará, permanecerá con la geometría que yo le voy a dibujar ahora. Bien, dentro de este ojo derecho podría hacer además una serie de subcapas para mostrar la parte de la bola del ojo, la clara del ojo, la pupila, pero en esta ocasión voy a hacer, como comenté al principio, la forma más simple, así que sencillamente voy a dibujar, dentro de esta capa un ojo. Voy a escoger un color un poco más oscuro y hago un círculo que va a ser este ojo derecho del señor Palo, tal cual, sin más. Eso sí, tengo que asegurarme que tenga escogida la capa del ojo derecho cuando lo dibujo. Bien, vuelvo a repetir el mismo proceso para el ojo izquierdo. Selecciono la capa Head, creo una nueva subcapa a la cual le voy a dar el nombre de Mask Left Eye. Fijaos cómo la primera letra de cada palabra es en mayúsculas, dejo un espacio en medio y ahora vuelvo a dibujar otro círculo. Lo voy a hacer más pequeño para que dé un poco de dinamismo a mi personaje, ¿vale? Y ya lo tengo dentro de esa capa del Left Eye, ¿vale? Muy bien, de hecho si despliego la subcapa puedo ver cómo efectivamente el trazo que he creado está dentro de esa subcapa del ojo izquierdo. Voy a crear una nueva subcapa para la nariz, en este caso le voy a dar el nombre de Nose, nueva subcapa, que es nariz en inglés, como sabéis, Nose, y bueno, dibujo esa nariz con la herramienta que prefiera. Yo en esta ocasión voy a escoger la herramienta de la pluma para dibujar esa nariz, en la capa nariz, eso sí, pero como os digo, cualquier herramienta de las que tengáis puede servir. Cualquier herramienta que queréis escoger, podría ser la línea, otro rectángulo, lo que sea. Yo he dibujado allí mi nariz y ahora ya solo me queda, pues a partir de la capa Head, crear una nueva subcapa a la cual le voy a dar el nombre de Mouth para dibujar la boca. Pero en esta ocasión
además de crear la boca, voy a crear 3 subcapas dentro de la boca que obedezcan a los 3 gestos que están controlados a través de la cámara en Adobe Character Animator. La primera subcapa le voy a dar el nombre de Smile, donde voy a dibujar pues la boca que se va a mostrar cuando yo sonría a la hora de controlar mi personaje en Adobe Character Animator. Vuelvo a la capa Mouth, creo una segunda subcapa a la cual le voy a dar el nombre de Neutral, en la cual voy a dibujar el aspecto que va a tener la boca cuando esté con un gesto neutral. Y por último voy a crear una tercera subcapa con el nombre de la expresión que va a mostrar cuando yo desde la cámara hago un gesto de sorpresa, surprised, es el nombre de esta nueva subcapa. Muy bien, a partir de aquí selecciono esas subcapas y dibujo los elementos correspondientes a cada una de ellas. Para la boca neutral voy a escoger un rectángulo totalmente recto. Para la boca con sonrisa voy a dibujar con la herramienta de la pluma una boca sonriendo. Tengo la boca neutral debajo como referencia para que tenga más o menos la misma posición y el mismo ancho. Voy a ajustarlo para que aparezca más o menos en la misma posición. Y por último, para la boca sorprendida, pues voy a utilizar la herramienta de la elipse y voy a dibujar una elipse simulando ese gesto sorprendido. Por supuesto, en cualquier momento podéis hacer invisibles las capas que queráis para comprobar cuál sería el aspecto que luciría en cada una de estas bocas. Bien, una vez lo haya comprobado, activo todas esas capas y ya estoy prácticamente acabando mi personaje. Pero antes voy a hacer un par de cosas. Primero, dentro de la capa de la cabeza voy a crear lo que se conoce como un handle. Un handle es un punto de control que puede servir para muchas cosas. En esta primera ocasión voy a utilizarlo para crear un punto de origen, para definir cuál va a ser el punto de origen de este señor Palo, de este personaje. Para ello, escojo, atención, la herramienta de la pluma y hago clic en el punto donde quiero situar ese punto de origen, en este caso la parte superior de la cabeza. Hago un solo clic para crear un solo punto Bezier y a continuación lo que voy a hacer es irme al menú Vista y dentro de la opción de guías voy a escoger la opción de crear guías. ¿Por qué? Porque esta es la forma que tiene... Lo voy a repetir, que creo que no lo ha cogido bien. Guías, crear guías. Ahora, porque esta es la forma que tiene pues Illustrator de crear handles para Adobe Character Animator. Ya he creado esa guía mediante la opción de crear guía y ahora le voy a dar un nombre. Concretamente este nombre va a ser el nombre Origin para indicarle a Illustrator, a Character Animator, que este va a ser el origen de mi personaje dentro de la cabeza. Pero, eso sí, ahora sí que me gustaría, no a la cabeza, sino incluso a todo el personaje, darle pues un punto que voy a hacer que sea un punto fijo, es decir, un punto que no se pueda deformar. Es como si pusiera el típico pin dentro de la herramienta de deformación libre en After Effects. Pero bueno, para los que no hayáis trabajado con esta herramienta, tampoco os preocupéis, veréis que el proceso es muy fácil. De momento, lo que voy a hacer es plegar, cerrar toda la capa Head con todos sus elementos y a partir de la capa principal del señor Palo voy a crear otro nuevo handler. En esta ocasión lo voy a hacer en la parte inferior. Acordaos que para crear este handler hacía clic en la parte donde quiero crear el handler, me voy al menú Vista y dentro de la opción Guías escojo la opción Crear guías. Y a esta nueva guía le voy a dar el nombre de Fixed. En inglés quiere decir que ese handler va a ser un punto fijo, es decir, esta parte de abajo no se va a poder deformar. Es como si clavara una chincheta, un alfiler en la parte de abajo de mi personaje. Y bien, ya estoy listo para guardar mi personaje. Vamos a guardarlo en el escritorio con el nombre de señor Palo, SR Palo. Ok, con las opciones que vienen por defecto de Illustrator CC ya está bien. Y ahora pues voy a abrir Character Animator a ver qué tal se comporta este personaje dentro de la aplicación. Muy bien, ya tengo aquí Character Animator abierto, podéis ver a la derecha la webcam, cómo me está enfocando. Y ahora simplemente me voy al menú Archivo, le digo Importar y desde el escritorio voy a importar el personaje que acabo de crear, el señor Palo. Ya lo tengo ahí y ahora para poder crear una escena a partir de ese puppet, a partir de ese personaje,
Sencillamente, con el puppet seleccionado en el panel de proyecto a la izquierda, escojo en la opción objeto añadir a nueva escena. Ya tengo una escena donde aparece ese personaje que he creado. Es bueno que primero os centréis vuestra cara en la ventana esta de aquí y hagáis clic en Set Reset Pose, porque de esta forma pues ya he resetado esa pose y fijaos, si sonrío, él sonríe. Si hago cara de sorprendido, él también. Fijaos como cuando cierro y abro los ojos, a pesar de que sus ojos son solo dos bolitas, el señor Palo también responde abriendo y cerrando sus ojos. Y por supuesto, si muevo la cabeza, él también mueve su cuerpo, su cabeza, respondiendo a los movimientos que yo hago con la cámara. Si me acerco, él también se acerca. Pero en cualquier caso, fijaos como el punto fijo que yo puse en la parte de abajo, pues efectivamente permanece fijo y no se mueve, no se desplaza con el movimiento de mi cabeza, sino que lo que hace es deformarse en base al punto de origen que yo definí. Tan sencillo como esto. Y bueno, como podéis ver, esta es la forma de crear, una forma muy simple, de las más simples que existen, de crear un personaje en Adobe Character Animator. En próximos vídeos veremos cómo podemos añadir nuevos elementos para hacer personajes todavía mucho más complejos y divertidos. Hasta luego.